Próximamente estará llegando a cines la nueva adaptación de Five Nights at Freddy's a la pantalla grande, es decir, el cine, y te hablaré un poco del contexto por el cual se desarrolló la película y la importancia que ha tenido dentro del mundo de los videojuegos. Arranca. Si eres de las personas que no sabe mucho de la trama general del videojuego, pues este video te va a servir para poder entender un poco más el contexto de la película. Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy Fazbear's. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil como él pensaba. Así comienza esta trama. Muy bien, desde el principio hablaremos que Five Nights at Freddy's es una popular serie de videojuegos creadas por Scott Cawthon. La historia del juego se desarrolla dentro de una pizzería llamada Five Nights at Freddy's Fazbear Pizza. Si se preguntan qué es un animatrónico en este caso, pues es básicamente un robot en donde lo que trata de dar es un servicio o dar diversión a los niños y todo el público general que se encuentra dentro de esta pizzería, ya sea por medios de gestos o reacciones como saludar o algunas ocasiones cantos o música. Dentro de los juegos nosotros tomamos el papel de un guardia de seguridad con el objetivo de sobrevivir 5 noches cuidando el lugar de estos animatrónicos que supuestamente están poseídos o alterados, tienen algunos fallos en su sistema que provocan que obviamente te intenten atacar. Tu propósito del juego es sobrevivir a esas 5 noches, obviamente sin que ninguno te haga daño a través de múltiples tareas. Eso sería una forma muy fácil y burda de describir lo que se tiene que hacer en los videojuegos. No voy a entrar mucho en el lore de los juegos en sí, porque hay muchos videos en YouTube hablando de eso, bastante complicados que les pueden servir un poco más. El juego se lanzó en agosto del año 2014 y fue un boom en su época, ya que gracias a eso se desarrollaron múltiples secuelas y spin-offs, además de libros. Rápidamente podríamos decir que los juegos son Five Nights at Freddy 1, Five Nights at Freddy 2, Five Nights at Freddy 3, Five Nights at Freddy's 4, está el Sister Location que sería el 5, el Pizzeria Simulator y finalmente el Security Breach que es el más reciente y el que probablemente conozcas más. Pero en general ambos han sido, o todos han sido bastante populares. Hablemos un poco del creador de los videojuegos, Scott Cawthon. Es el desarrollador de juegos independientes. Él lanzó varios juegos antes de tener el gran éxito que tuvo con Five Nights at Freddy's. A pesar de que lanzó otros juegos, nunca tuvieron el mismo éxito que tuvo Five Nights at Freddy's en su momento. De hecho, hasta se pensaba retirar, pero gracias al éxito inesperado de Five Nights at Freddy's, se elevaron sus expectativas sobre el desarrollo del juego y esto provocó después múltiples secuelas. Muy bien. Pasemos a los personajes principales. Número 1, Freddy. Es un oso animatrónico y el protagonista básicamente de esta historia. Luego tenemos a Bonnie, el conejo animatrónico. La otra sería Chica de Chicken, que es un pollo, una gallina. Y otro personaje principal también vendría siendo Foxy, el pirata. Es un zorro pirata animatrónico. Personajes, por ejemplo, extras, tenemos a Golden Freddy y algunos más. La verdad, la cantidad de personajes varía según el juego, la temática o el libro. Entonces, básicamente serían los generales para entender la historia principal. Se supone que cada uno de estos animatrónicos representa el alma de un niño que sufrió una muerte brutal por parte de otro personaje que es el antagonista de esta historia, o el villano más bien, que vendría siendo el hombre de morado. Algunas curiosidades que les quiero dar en sí del videojuego es número 1. La inspiración real de los animatrónicos con fallas en los parques de diversiones. Los animatrónicos están inspirados en todos aquellos animatrónicos en los parques temáticos que han sufrido algún tipo de falla mecánica o eléctrica, provocando accidentes. Básicamente eso es en lo que se inspiró Scott para la utilización de estos dispositivos o estos personajes animatrónicos. Número 2. La popularidad. Su popularidad de momento de lanzamiento fue tan inmensa, gracias a que en uno, el juego en sí, y dos, que muchos tipos de comunidades, por ejemplo los youtubers, empezaron a interactuar con los juegos y su popularidad se elevó a niveles, por ejemplo, de Minecraft o de juegos como Zelda en popularidad. Ojo, no se vayan a enojar conmigo.
Y bueno, un ejemplo de uno de los youtubers, al menos hispanohablantes más importantes que han hablado de estos videojuegos es por ejemplo Town Gameplay, que probablemente si nunca has visto uno de sus videos referentes a Five Nights at Freddy's, entonces no sé en qué clase de planeta vives. No, no es cierto. Pero bueno, continuamos. También algo muy interesante fue que se lanzó de primera mano el demo porque el juego no estaba terminado, pero su recepción por el público fue tan buena que Scott decidió terminar el juego porque en primera instancia solamente estaba el demo y se desarrolló el juego por completo después de su gran éxito. Algo que también favoreció la popularidad del juego fueron las frecuentes acciones que tuvo Scott con su audiencia, su público o fans, en donde tuvo buenas interacciones muy amables, en donde pues compartía algunas experiencias del juego, y gracias a esto pues siempre hubo una buena relación entre el creador del juego y los fans en general. Sin duda alguna, algo de lo que más curiosidad ha levantado es que ya a pocos días del estreno de la película, pues obviamente el reparto y actores que se seleccionaron es bastante curioso. Uno de ellos es el Shaggy, es decir, Matthew Lillard, que presuntamente será el Hombre de Morado. También está la presencia del actor Josh Hutcherson, creo que así se pronuncia, pero bueno, como Mike Smith, en este caso, el guardia de seguridad en esta historia, en esta película. Algo también que llama mucho la atención es la utilización a escala real y diseño y creación de animatrónicos para la película, haciendo efecto de los efectos prácticos para el desarrollo de la misma. Sin duda alguna, la trama enigmática de este videojuego la ha llevado a ser considerada dentro del mundo gamer como una franquicia pues bastante exitosa, ¿no? Comercialmente hablando, tanto en fans como en jugadores, porque ha dado mucho de qué hablar en las últimas pues 10 años casi de que se estrenó el primer juego, y también esto ayudó al desarrollo de la película, que se estuvieron buscando un sinfín de guiones para adaptar esta saga de videojuegos a la pantalla grande, y bueno, finalmente llegan estas pues noticias acerca de la película. Otra cosa importante mencionar es que el juego inicialmente salió en plataformas móviles, y con el tiempo llegó a hacer su éxito tal que se saltó a las consolas, y también pues existieron los libros y una serie de elementos muy importantes que ayudaron a crecer esta gran franquicia y darnos hoy por hoy lo que vendría siendo la película. Sin duda alguna, el impacto comercial y dentro de la cultura popular, cultura pop de este videojuego ha sido tan amplia dentro de la mercancía, desde peluches, figuras, animaciones, videos musicales, una serie de elementos que se han vuelto tan inmersivos que casi lo podría comparar con el fenómeno que en su tiempo fue Shrek, que todo era Shrek aquí, Shrek allá, y esto, y videojuegos, y todo era Shrek, parecido en Five Nights at Freddy's. Y yo creo que con el lanzamiento de esta película estaremos viendo algo similar. La verdad, le tengo fe al proyecto. Y bueno amigos, esto es el contexto, el fenómeno por el cual se originó la película, y ¿qué les pareció? Espero que el video les haya servido, les haya gustado, los haya entretenido. Si fue así, por favor suscríbanse, dejen su like y pues comenten cuál juego ha sido su favorito. ¿Esperan la película? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Creen que va a ser buena? ¿Va a ser mala? Y pues creo que esto es todo amigos, no sé qué más decir. Este es el contexto general de la película. La verdad yo sí estoy intrigado por el resultado final de este proyecto, pero pues obviamente siento que hay que tratar las cosas como son, entonces no hay que emocionarse tanto, pero tampoco descartarlo. Entonces, sin más, me despido, hasta pronto. Les dejo estos videos para que les den clic y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Adiós. Tal vez puedan interesarte, nos vemos.